Ana, ¿estás presente? Ana Noldi. Sí, buen día, doctora. Anita, ¿se acuerdan de ese paciente tan feo que vimos en la sala de pediatría hace 15 días? Sí, profe, me acuerdo de la nena. Sí. ¿Quiénes estaban? Nelia, vos y Dalva, ¿verdad? Sí, las tres. Nuestro Ese grupo paciente. también pasó a verle. Los nenes estaban en Bueno, urgencias. chicos, ¿saben que finalmente ese paciente tenía 2 kilos 450 y su peso del alta al nacimiento también Tres, fue, ¿se acuerdan, verdad? sí, 250 algo así era. Sí. Lo que resultó ser una fibrosis quística Mm. y se complicó y terminamos en eso. Y estaba edmatizado, no subió de peso. Entonces, para todos los que le vieron a ese paciente, que da gusto cerrar un caso, ¿verdad? Porque en ese momento no teníamos diagnóstico tampoco, para que lo sepan, ¿sí? Doctora, Sí. doctora, ¿qué tal? Yo le vi solamente por video, o sea, vi un video de la bebé y se estaba hablando que tenía piel escaldada, que podía ser un Steven Johnson Y no y al sabe. final, sí, la fibrosis quística. Incluso yo pensé también en déficit de vitamina A. ¿Se acuerdan que decía que el déficit de vitamina A podía dar? El bebé medio estaba edematizado y la piel se podía descamar. Muchas cosas estábamos pensando de la bebé. Entonces, comentar para cerrar el caso y así como les digo, da gusto cerrar los casos. Buenos días, Jorge. Bueno, eh, no, perdón, ¿de dónde quité Natalia? Eh, María Eugenia Rivarola, vos me vas a leer si hay preguntas en el auditor y voy a sortear un masculino, Dale, prefa, sin problema. porque siempre le hincho, pero hoy estamos todas mujeres. Junior, ¿sí? Junior va a ser el segundo moderador, ¿sí? ¿Está? Entonces prepárense ustedes para quitar algunas conclusiones. Eh, Nos faltan solamente 7 sábados y terminamos. Ya vamos a terminar, ¿sí? Qué Yo rápido pasó el año. sí, demasiado rápido. Yo le voy a tirar todas las clases que ya tengo que le sirvan de referencia a Juan. Juan, entonces tu misión va a ser enviarme mensajes, acosarme. Doctora, envíame y te envío ya, ¿sí? ¿Está? Sí, Y, doctora, está bien. en la brevedad posible, esta semana le prometí a Juan que recién voy a actualizar todas las asistencias. El martes me voy a ir a la facultad para que me ayude Damián. ¿Sí? ¿Está? Y Profe, e bueno, outra coisa, sí. e mi grupo vai ser a prática com a doutora Mafalda. E semana passada eu lhe mensagei, pero tampouco tive resposta. E não sei que Vos dia sos que... Fabricio. Eu sou Rafael de Asunaga. Rafael, la autora normalmente da las clases los lunes y ahora al terminar la clase le voy a llamar los lunes a la mañana a ella a dar clase. Perfeito. Então, se mi grupo lunes a la mañana já pode ir lá em hospital. Sí, vayan nomás ya, el Perfeito. lunes a la mañana. Ok, Eh, gracias. yo desde ya le digo a mi grupo que una sesión vamos a hacerla virtual y les voy a dar temas para que expongan. Entonces, ahí de manera que ya estudiemos, ¿sí?
Eh, ya. Doutora, Sí, bom dia, Fabrício. Fabricio. Sim, estou com umas faltas na classe teórica, pero eu assisti todas as teóricas, não tenho nenhuma falta. No, pero todavía no cargué todas las asistencias. Ah, que bueno, perfeito. Sí, por eso. Ah, que Dos bueno. clases puede ser. Sim, eu creio que sim. Sí, es justo lo que estaba conversando con Juan. Caminhando. Ok. Muitíssimas graças, doutora. ¿Alguna otra inquietud, chicos, antes de empezar? Del TU. ¿De cuál parcial, Giovanna? Sí. Y nuestros exámenes están ahí. Eh, y vamos a decirle a Damián que se cambió tu calificación en el proceso, en estos días. No sé si ellos tocaron la plataforma, ¿sí? Toma nota de eso también, Juan, para que yo ya Sí, doctora. también le di unas inquietudes a Juan como responsable del grupo, tiene que también saber algunas inquietudes mías que él va a tratar de investigar qué está pasando, ¿sí? Bueno, a ver, en pediatría este mes es septiembre. En septiembre en pediatría es el mes dorado. eh, se hace énfasis a nivel mundial sobre la lucha contra el cáncer infantil. Y a nivel global también el listón es amarillo, no dorado, en lo que es eh, salud mental, que ustedes que vimos que es a lo largo de estos años, es- también forma parte de una de las urgencias y una de las enfermedades emergentes, podríamos decirlo, ¿verdad? Les invito a estar ahí, pueden, les voy a pasar el link a Juan y Juan envía al grupo. Hoy va a hablar de vacuna contra el neumococo y de neumonías graves, ¿sí? Entonces les voy a enviar el link para que puedan, es de la Sociedad Paraguaya de Pediatría, ¿ok? Bueno, urgencias eh, es toda una especialidad y nosotros vamos a comprimirla en estas horas nada más, así es que va a ser bastante esta mañana. En urgencias, la valoración es diferente, eso tienen que es saber. Ahí, por ejemplo, es urgente a los pacientes, ¿verdad? Y se hace una evaluación rápida eh, en el cual nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de ver la gravedad del paciente y la necesidad de que nosotros instauremos un rápido tratamiento. Hace unos años, llevar esto a cabo, se vio la necesidad y se vio que fue muy útil realizar lo que se llama, ya todos ustedes se están yendo al hospital y se están viendo las hojas de historia, que la hoja de historia del piso es diferente a la hoja de historia de la urgencia. ¿Se dieron cuenta? Están mirando, ya vieron la hojita de la hoja de urgencias pediátricas, ¿verdad? Muchos grupos ya lo habrán visto, ¿verdad? Bueno, eh, RAT significa recepción, acogida y clasificación de los pacientes. Entonces, de acuerdo a esto, se hace viaje
Entonces uno, de acuerdo, selecciona, tamizar los pacientes y clasificarlos según la necesidad de la atención inmediata del paciente, ¿sí? Entonces, recordemos eso. Nosotros actualmente en la urgencia se realiza el RAT. El RAT puede realizarlo un licenciado, puede realizarlo un médico, pero lo ideal es que ojalá que el año que viene, cuando ustedes roten por pediatría, ustedes ya tienen estos conocimientos básicos, ¿verdad? Entonces, ustedes son capaces de evaluar al paciente y poder clasificar quiénes necesitan una atención inmediata y realizar el tamizaje para explicarlo en uno de los colores, ¿sí? El nivel de urgencia se clasifica por estos colores, ¿sí? Entonces, y algo muy importante, recordar a lo largo de nuestro año y lo que nos resta, explicarle a los pacientes, a los papás, para que no siempre va a ser fácil, pero le tenemos que explicar a los papás. Señor, su hijo tiene fiebre, se le va a atender enseguida. Señor, su hijo va a demorar su atención, porque hay otras personas más graves. Con eso disminuimos cualquier presión, porque muchos de ustedes van a trabajar en de referencia, donde ya les van a venir las cosas más graves. Y entonces ustedes ya van a chocar con con unos padres o familias que ya están viniendo de 3, 4 hospitales, de 3, 4 consultas y el niño ya viene grave, entonces a las urgencias. Bueno, en la urgencia lo primero que tenemos que hacer es la evaluación rápida y general. Eso es lo que nosotros le llamamos TEP, Triángulo de Evaluación Pediátrica. Con los ojos, ¿sí? Sin involucrar la mano y rápidamente. Luego viene la valoración primaria. Ahí sí, rápidamente miramos al niño, usamos las manos, usamos el estetoscopio y seguimos el ABC, ¿sí? De la conducta y reanimaciones si fueran necesarias. Y después viene la valoración secundaria, ¿sí? Esta valoración secundaria, porque acá hacemos una historia rápida. Mamá, ¿qué le pasó? No respira, todas esas cosas. Y la valoración secundaria, obtenemos la historia, hacemos el examen físico enfocado que pensamos dónde está la lesión o el trauma. Y la valoración terciaria pedimos las pruebas diagnósticas y examen complementario. Siempre hacemos una primera evaluación y después con los que tenemos revaloramos al paciente. Bueno, para saber, las lesiones o consultas en la urgencia normalmente vienen por lesiones extrahospitalarias, que quieras o no, vienen trasladados en ambulancias, 10 a 13% de lactantes vienen cuando vienen a un centro de referencia, ¿verdad? Y normalmente también se habla mucho de que si se mejora estos traslados, también vamos a mejorar el pronóstico de la enfermedad. También recordar que el trauma es un alto número de condiciones pediátricas extrahospitalarias y el que es más frecuente, lo que les acabo de decir, el transporte del paciente a una unidad terciaria, a un hospital, es de vital importancia. Un transporte adecuado disminuye secuelas, disminuye, y este transporte también tiene que hacerse por personas calificadas. Los mecanismos más frecuentes de lesión entre los niños transportados son los accidentes vehiculares, las caídas, y nosotros acá
en automotores sabemos que lastimosamente el medio de transporte que más lesiones da son en motocicletas, ¿verdad? Porque nuestra población que tiene de rep- muchísimas familias se transportan en motocicletas y este es un problema en nuestro país mucho más grande. ¿Por qué usan las personas motocicletas? Porque no tenemos eh, medios de transporte dignos. Si tuviéramos medios de transporte dignos, muchos países muy desarrollados a los nuestros, no necesitaríamos usar estos medios de transporte. Entonces, para que, y entre las enfermedades hospitalarias, recuerden también que los accidentes por tóxicos son frecuentes en los menores de 1 año, como problemas respiratorios entre los infecciosos. Las lesiones pediátricas graves con mayor frecuencia son provocadas por, dijimos, esa es una epidemia. El niño puede ser pasajero de atón. Y en los lactantes puede ser maltrato infantil, estar siempre atento. Eh, Siempre sospechar o denunciar que después las autoridades y la necropsia van a deslindar si no existe ese tipo de situación. Recuerdan que hace 2 o 3 semanas titulares de nuestros periódicos amarillistas y también hablaban que un bebé que falleció en la ciudad de Guairá, creo, o sea, en Villarrica, aparentemente el padre fue imputado porque se sospechó que el padre eh, lesionó, pero finalmente el diagnóstico, luego de hacerle la autopsia, determinó que el niño falleció por una infección respiratoria severa y no tenía signos de lesión. Entonces, siempre hay que estar atento. Recuerden que siempre cuando viene un niño grave, hay que asistirle al paciente para mirar eh, todo lo que involucra, ¿verdad? Después están las quemaduras, las lesiones por sumersión, también muerte violenta. Estos ya se van viendo en niños entre 1 a 5 años. Por accidentes son frecuentes las quemaduras. Sumersión puede ser, también es frecuente en nuestro medio. Y las muertes violentas que cada vez están más en boga por el uso de sustancias de abuso, que es también una epidemia en este momento en el mundo. Se va a aumentar porque es directamente relacionado con la pobreza y también directamente relacionado con las enfermedades de transmisión sexual por las conductas eh, que no miden riesgos. Y después están las menos frecuentes, o sea que después están los traumatismos que se pueden ver, eh, esguinces en la cabeza, son muy frecuentes porque los niños eh, normalmente caen de la cama y muchos otros estudios de, hablan que los diagnósticos respiratorios, y nosotros ya sabemos que entre las enfermedades, desde las consultas que causan no traumáticas, son las respiratorias. Y después, en segundo lugar, podrían ser las diarreas, ¿sí? Que vienen por deshidratación. Entonces, recuerden que cuando hablamos luego del módulo respiratorio, habíamos dicho que son una de las más frecuentes de morbimortalidad en el mundo, las enfermedades respiratorias. Los paros cardiopulmonares pediátricos de 18 años también
son frecuentes. En los lactantes tener presencia que hay entidades que se llaman ALTE, que son siglas en inglés, que hablan de eventos que ponen en peligro la vida del paciente y que alguno de estos van al síndrome de muerte súbita de los lactantes, ¿sí? La muerte pediátrica por enfermedad más común en los menores de 12 meses habla fundamentalmente el síndrome de muerte súbita en los lactantes, ¿sí? Bueno, volvamos a, a nuestra primera evaluación en la urgencia. Quedamos que lo primero que hay que hacer es el triángulo de evaluación pediátrica. Es una herramienta rápida, sencilla y útil para valorar al paciente, ¿sí? Uno tiene que hacerlo en segundos, en menos de un minuto, y es una herramienta para ver dónde está la... Esto es lo que nosotros llamamos triángulo de evaluación pediátrica. Eh, porque los chicos de mi grupo vieron. Dalva, no, ustedes fueron a urgencias. ¿Te acordás de la hoja de historia pediátrica que tenía esto, de historia de urgencias? Entonces recuerden, creo que esto, recuerden que cada lado nos da una información, ¿sí? De circulación y el lado izquierdo del triángulo es la apariencia y el trabajo respiratorio. Entonces recuerda, triángulo de evaluación pediátrica lo hacemos en 30 segundos, sin, de 30 a 60 segundos sin tocarle al paciente, ¿sí? Sin manos, ojos, ¿sí? ¿Está? Entonces yo le miro al paciente y veo su aspecto. El aspecto mide, habla de, de la parte neurológica. Si el paciente está hipotónico, hipertónico, convulsiones, si está conectado, si está irritable, si tiene desviación, algo está pasando. Entonces esto mide el aspecto. El trabajo respiratorio, ¿cómo lo vemos? Tenemos que mirar cómo respira, si tiene quejidos, la posición para respirar, si está sentado, si cabecea, si tiene aleteo. Y la piel, al mirarle, yo veo el paciente está pálido, el paciente moteado, el paciente tiene cianosis y entonces determino la gravedad. Primera impresión entonces es el triángulo de evaluación pediátrica. Reevalúo al paciente, miro rápidamente y desde ahí yo ya voy a quitar una impresión de que ese paciente puede esperar. La mamá te dice está deshidratado, pero vos le miras al paciente erguido, está jugando, entonces le decís, mamita, tu bebé está reactivo, va a demorar un poquito más en ser atendido. Entonces, el tono, apariencia, o sea, la apariencia mide el sistema nervioso. Y ahí nosotros, lo más importante es, al mirarle, uno va a determinar si está gravemente enfermo o no. Entonces, oliento, ustedes van a ver que refleja la adecuada ventilación, oxigenación y perfunción sobre todo el sistema nervioso central, de la homeostasia corporal, ya les dije, del sistema nervioso central, para tener bien presente eso. Entonces, como dijimos, tener en cuenta el tono, la interactividad que dije, ¿verdad? Que si está jugando, si llora y es consolado por la mano, por la mamá, si las características del lenguaje, si es adecuado o inadecuado, ¿sí? El trabajo ventilatorio, recordar que acá tenemos que tener en cuenta lo que dijimos, los ruidos, si hay roncus, estridor. Si hay estridor, ¿qué diagnóstico yo puedo hacer? A ver, María Eugenia Rivera.
tiene estridor. Recién nomás terminamos respiratorio. ¿Qué diagnóstico es? Junior. Doc, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Junior, ¿qué diagnóstico es cuando el paciente tiene estridor? El estridor Si hay estridor, profe, va a haber una obstrucción sí o sí. y estridor de vías respiratorias. ¿Qué suena como estridor? Metálico. ¿Qué diagnóstico haces? Puede ser una bronquitis. Laringitis. ¿Sí? Y ahí podemos hacer diferencias, ¿verdad? ¿Y quién tiene sibilancias? ¿Cuál es la patología que tiene sibilancias? Dos ejemplos. Junior, asma, muy bien. Asma, después. Y el primer evento de sibilancias es. Muy bien, perfecto. Bueno, entonces, acuérdense que este cuadro es. ¿Sí? Vamos. Y la circulación, ¿sí? Ahí miramos palidez y hablamos ya, ¿sí? Vamos avanzando. Entonces, una vez que avanzamos, podemos hacer un diagnóstico fisiopatológico rápido, ¿verdad? Más o menos para buscar dónde está el problema, ¿sí? Si hay gravedad importante en la enfermedad y qué tan rápido debo intervenir. Es importante, si los tres aspectos están normales, puede ser alguna disfunción cerebral primaria o problemas sexuales, ¿sí? Entonces, perdón, si el aspecto normal, anormal, voy a subrayar. Bueno, entonces, si el aspecto está normal, Rivarola, decime, ¿qué es aspecto anormal? Acabo de decir. Acá vos podés tener un paciente hipotónico o hipertónico que no se conecta contigo, que tiene mirada y que tiene bradilalia, por ejemplo. Entonces ya sospecho que el problema está ¿dónde? En el sistema nervioso central, ¿ok? Y ahí pueden ser por muchos motivos las lesiones en el sistema nervioso central. Puede ser por meningitis, puede ser por convulsiones, entonces, o por un problema neurológico, ocupaciones que pueden ser tumores, sangrado, que de eso no se libran tampoco los pacientes en la edad pediátrica. ¿Sí? Entonces, vamos avanzando. Cuando el trabajo ventilatorio está anormal, entonces, ¿dónde sospechamos que está el problema? Es más fácil, ¿verdad? El área respiratoria. ¿Sí? Está. Un ratito del hospital. Buenos días. Miro en la brevedad posible, estoy en una clase. Bueno, está así definido. Si tenemos, por ejemplo, aspectos del sistema nervioso alterado, el sistema respiratorio anormal, entonces estamos enfrente de una falla respiratoria, porque por hipoxia el sistema nervioso central puede estar alterado. Cuando tenemos sistema normal, sistema respiratorio normal y el aspecto respiratorio está anormal, estamos enfrente de un choque compensado probablemente.
cuando están anormales el respiratorio, perdón, el sistema nervioso central, el aspecto y el aspecto cardiovascular, ya estemos enfrente de un choque descompensado. Y esto es básicamente también la explicación de esto. Cuando están todos normales, paciente estable, ¿sí? Está para tenerlo presente. Bueno, vamos avanzando. Desde las pediatrías. Ustedes saben que A, de vías respiratorias, B, de tipo de respiración, circulación, si hay algún tipo de discapacidad y la exposición, ¿sí? Entonces, siempre hay que mirar si la vía respiratoria está permeable, no permeable, tipo de respiración aumentada, disminuida, ¿sí? La circulación, ver la frecuencia cardíaca, ver la temperatura, que son formas de ver, de darnos cuenta si nosotros estamos enfrente de el nivel de gravedad de la lesión. Ver si la urgencia que le trae le causa algún tipo de discapacidad, ¿sí? Que se traduce, ¿verdad?, a estímulos en forma correcta o no. Y acá vamos viendo el grafo, ¿sí? Y la exposición tenemos que mirar la cara, la pared torácica y básicamente la piel para ver si no encontramos ningún tipo de lesión. Bueno, en la valoración secundaria nosotros ya tenemos un examen físico rápido y una historia clínica rápida. Entonces le llamamos a la mamá, le preguntamos, señora, ¿qué le pasó? ¿Qué vio? ¿Cómo le encontró? Rápidamente y reevaluamos al niño, ¿sí? Entonces tenemos que obtener una historia clínica rápida y una exploración lo más detallada posible que podemos hacer para establecer un primer diagnóstico. Entonces podemos decir si tiene dificultad respiratoria, respiratoria, un estatus convulsivo, si el paciente llegó convulsionando, un síndrome convulsivo, sería nuestra fiebre, síndrome febril, y si tiene signos meningios, entonces síndrome febril más síndrome meningio. Así vamos haciendo el físico. Y en pediatría, actualmente, en esa primera evaluación del examen físico, usamos ¿qué es lo que es el sample? Es una neumotecnia que usamos y que van a escuchar por ahí cuando se van a las urgencias, en donde la S es los signos y síntomas que presentan, antecedentes de alergias que tenemos que preguntarle, señora, ¿tiene alergia? ¿Qué fue lo último de medicamento que tomó? Después, historia llegada, a qué hora tuvo su última comida y los eventos que pudieran haber desencadenado el motivo por el cual se va a la urgencia. Puede ser la fiebre. Y ahí ya, de acuerdo a lo que la madre nos va diciendo, o el familiar o la persona que le encontró, ya hacemos un examen. Si nos dijo que tenía fiebre, bueno, nos vamos mirando si qué pudo producir la fiebre. Fiebre y alteración del sensorio. No sé, meningitis. Fiebre y dificultad respiratoria. Voy a buscar cuadro respiratorio. Entonces así voy creando síndrome y voy buscando las causas, ¿sí? La valoración terciaria se realiza entonces después de tenerle al paciente ahí, mientras otro colega ya está haciendo. Si viene por fiebre, evidentemente que tengo que pedir hemograma, crisis, por si tenga que hacerle una función, hemograma y fiebre y convulsiones, por ejemplo, y alteración del sensorio. Convulsión no es alteración del sensorio, luce grave, luce tóxico, entonces ya pido un hemograma, una crisis por si tenga que realizar una función lumbar,
Después, ¿qué tendría que pedir más, Junior, si quiero pedir una punción lumbar? Porque sospecho meningitis. Junior, por favor, quiero que estés alerta. Rivarola. ¿Alguien del auditorio quiere contestar la pregunta? Ah, bueno. Estaba conectada justo cuando ya parece que mi internet se va por el momento. Bueno, vamos a la diapositiva anterior. Voy a checar otra vez esto. A checar. Lo que le quería mencionar entonces. Si yo sospecho que estoy enfrente de una meningitis, ¿qué laboratorios tengo que pedir? Hago este tipo de preguntas porque de repente esa es la dinámica que tenemos cuando analizamos los pacientes en el examen, ¿sí? Dale. Giovanna, decime, ¿qué dirías de laboratorio? Bueno, ¿y qué necesitas para la punción lumbar? Necesitas saber que no tengas síndrome de hipertensión endocraniana y podés hacerlo exactamente, exactamente. Y necesitas una tomografía para ver si no hay síndrome de hipertensión endocraniana. Entonces vos le pedís rápidamente acá un hemograma, CRASIS, y le pedís una tomografía ya con eso, pensando en eso, porque vino con alteración del sensorio. Si es un accidente, ¿sí? Sí o sí, nosotros tenemos que pedir entonces la tomografía si pensamos en hacer una control. Lo ideal, actualmente sí, debido a que, sobre todo si estás en un hospital diario, tenés que hacerlo, debido a que los protocolos dicen eso, ¿sí? Eh, sobre todo si tienes signos de razón, porque si ex paciente presente, muchas veces ya no hacemos muchas cosas porque están tras de nosotros siempre, ¿sí? Entonces, sí o sí por protocolo deberíamos hacerlo o evaluando hipertensión endocraniana también uno puede descartarlo por la clínica, ¿verdad? No tiene bradicardia, no tiene hipertensión, ¿sí? Entonces se aleja que se esté con signos de hipertensión endocraniana. Entonces podríamos realizar la punción lumbar, ¿sí? Está bien, Pero gracias. de hoy yo les digo que ustedes van a estar en una generación más expuestos todavía. Entonces, tanto los que cualquier especialidad que realicen tienen que ceñirse a los protocolos, ¿sí? Si ustedes no se ciñan no se protocolos y el desenlace del paciente probablemente puede ser el mismo, pero no existe el protocolo, queda susceptible a que puedas eh, tener alguna demanda en el hospital. Entonces, por eso es que les digo que hay que seguir las reglas, ¿sí? Para todas las especialidades que vamos a hacer, chicos, ¿sí? Bueno, una vez que reciba todos los laboratorios, recibo bien alterado mi hemograma, en el caso de que un cuadro infeccioso, yo le veo al paciente, es un lactante, tiene fontanela bombada y es irritable, su clase está normal,
la tomografía me dice que no hay edema, directamente ya le pulso y ya sé cuál es ya me voy abocada a hacer el tratamiento. Recuerden que la meningitis es una urgencia infecciosa y debo hacer, antes de recibir el resultado de la punción lumbar, ya le tengo que estar haciendo mi antibiótico terapia, ¿sí? Y cuando esos resultados, yo modifico el tratamiento, ¿sí? Eso no está mal, no es que voy a esperar el resultado del líquido cefalorraquídeo, resultado y ahí recién hago el tratamiento. Bueno, el soporte vital. Esto es a grandes rasgos para contarles, ¿verdad? Que esto se modifica cada 5 años. Están vías de modificarse, pero les cuento que menores de 1 año son los que vienen normalmente con más frecuencia accidentes que se pueden ver y sobre todo acá en ellos los accidentes más frecuentes son las patologías que no se hicieron el diagnóstico, ¿sí? Entonces, para que lo tengan presente, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de lactantes menores de 1 año, sabemos, ahí ya le incluimos a los recién nacidos y después en el otro grupo le tenemos a los niños de 1 año a la pubertad. Estos algoritmos le dije a compañeros de instructores que repasen un poco con ustedes y cada uno lo va a repasar con su instructor, porque es una forma interesante de manejar, ¿sí? Nosotros siempre tenemos, fue mi internet y ahora está atrás. Hola, ¿me escuchan? Sí, doctora. Ya, Sí, doctora. bueno. Recuerden que siempre uno va a pasar a a realizar una maniobra, siempre se reevalúa, ¿sí? Entonces yo tengo que preguntar, ¿qué pasó? ¿Dónde ocurrió el hecho que puso en peligro la vida del paciente? Tengo que ver, y ahí tengo que ver cómo está el paciente, respira, consciente, y esto lo tengo que hacer en un periodo de 10 segundos. Y de acuerdo a lo que encuentro, si está estable, básicamente le controlo nomás dentro de una institución, ¿verdad? Y si no, voy avanzando a las maniobras, ¿sí? Recuerden que acá siempre revalúo y tomo conducta. Revalúo y tomo conducta, ¿sí? Entonces, básicamente es seguir repasando esto, que como les dije, vamos a ir avanzando rápido para que después lo puedan ver con sus respectivos instructores, ¿sí? Eh, Siempre, como les dije, se siguen los algoritmos, ¿no? Y que si nosotros nos ceñimos a eso y después nos consultan, nunca vamos a tener problemas. Siempre tenemos que preguntar dónde, ¿se acuerdan lo que dijimos? ¿Dónde fue el evento? ¿Qué fue lo último que vieron que hizo el niño? ¿Sí? Tenemos que ciencia, normalmente nosotros le tocamos el taloncito, le preguntamos, ¿estás bien? Entonces vamos chequeando, ¿sí? Si no responde, nosotros esto es en el, no, es todavía en el hospital, ¿sí? Y después tenemos que comprobar si están las constantes vitales. Las constantes vitales son la respiración, temperatura, que nosotros nos damos cuenta tocando la piel, si si está frío, si está caliente, nos damos cuenta de una forma indirecta de cómo está la circulación del paciente, ¿sí? Comprobamos si tienen pulsos, ¿sí? Importante, ¿dónde se toma el pulso? ¿Sí? En la arteria
braquial, ¿sí? Y en los más grandes, ¿sí? En la arteria carotidia o femoral, ¿sí? Está. Eso es muy importante que para que lo sepan. Entonces, la arteria braquial en los menores de 1 año y en los mayores de 1 año, carotidia o femoral, ¿sí? Estamos. Entonces, siempre tenemos que vigilar a la víctima, ¿sí? Para ver si se presenta otra cosa, ¿sí? Y realizamos ventilaciones de acuerdo si son necesarias o no. Si no respira, tenemos, ¿verdad? Y activar el sistema de emergencias, ¿verdad? Les quiero decir algo. Nosotros tenemos que manejar esto porque en los supermercados hay, en los aeropuertos hay, entonces tienen que saber, por ejemplo, si se van a la Casa Rica, hay un sistema de desfibrilador ahí en una de las paredes, en un supermercado. Y si se van al aeropuerto, en el aeropuerto también. Entonces, reanimación básica tenemos que ser capaces de hacer, ¿sí? Esto va explicando básicamente los cuadritos que acabamos de ver, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que evaluar la parte respiratoria, ver si el paciente se recupera, si respira, no respira, si tiene pulso. Sobre todo, tratar de ver un lugar adecuado para que otras personas no intervengan si estamos nosotros, ¿sí? Menos es más. Se realizan compresiones torácicas, los lactantes normalmente con 2 dedos y en los niños más grandes se realizan con 1 o 2 manos, ¿sí? Se desfibrila si que está disponible y según indicaciones, ¿verdad? Entonces, esto es siempre en la calle, ¿sí? Después hablamos de cómo veo si está la perfusión, que ya dijimos, ya por la temperatura, el estado de conciencia, la presencia del pulso y la palidez del paciente. Ustedes saben que en los lactantes una frecuencia cardíaca normal es entre 100 y 120 latidos por minuto. Entonces, para que nosotros lleguemos a ese tipo de frecuencias respiratorias, tenemos que hacer aproximadamente en los lactantes 30 compresiones, 2 respiraciones. En los niños más grandes sería 15-2, ¿sí? Sabemos que en los lactantes entonces se recomienda usar solamente 2 dedos y en los niños más grandes se usan las 2 manos. No se deprime mucho, no se hace mucha fuerza. Lo he explicado. Y esto, recuerden que tiene que ser usar mascarillas que cubran correctamente la nariz, la boca y el mentón. Esas son las adecuadas. Como les dije, esto vamos a ir practicando. Y también es una evaluación, una conducta. Una evaluación, una conducta. Que así vamos a ir haciendo. Bueno, parada cardíaca. La parada cardíaca siempre tenemos que buscar cuál fue el problema. Recuerden que todos tenemos enfermedades terminan con una parada cardíaca y hay que tratar de identificar dónde está el problema principal. Fue respiratorio, circulatorio, debido a un problema cardíaco mismo, ¿sí? Entonces, la parada cardíaca es el cese de la circulación sanguínea que por una actividad mecánica cardíaca ausente o ineficaz
por hipoxia o puede ser por una asfixia cardíaco súbita, ¿sí? La hipoxia o asfixia, hay que priorizar siempre la ventilación de los niños, siempre evaluar, respira y tratar de ver si el paro está en progresión, ¿sí? En los niños y adultos, la forma súbita, o sea que siempre es por un problema respiratorio, y en los mayores hay que ver si eso no fue por aparición, cuando es súbito, de fibrilación ventricular, taquicardia ventricular, ¿sí? Las causas del paro cardíaco en niños varían de acuerdo a la edad y claro, eso es muy importante. Las causas varían también en el lugar donde se le encontró, intrahospitalario, extrahospitalario, ¿sí? Los extrahospitalarios en los lactantes y no lactantes, el síndrome de muerte súbita es lo más frecuente en los menores de 6 meses. El traumatismo es la causa de muerte más frecuente en niños mayores de 6 meses. Y el paro cardíaco infantil puede estar asociado a una condición que puede ser reversible y que tenemos que tener en cuenta esta neumonía H y la T, ver si hay hipovolemia, pérdida de sangre, hipoxia, puede ser por obstrucciones de la vía respiratoria, hipoglicemia, algún trastorno del medio interno. Las T, neumotórax, taponamiento cardíaco, tóxicos, trombosis pulmonar, y siempre hay que tratar de reconocerlo. Ausencia de pulso, si el paciente está con jadeo, boqueo, ausencia de pulso cada 10 segundos básicamente el paciente cuando es débil, y vamos evaluándole, ¿sí? Otras causas pueden ser una por alguna enfermedad. Esto es cuando hay asistolia por la falla eléctrica, fibrilación ventricular y taquicardia supraventricular. Este tipo de eventos se puede ver en cuadros sépticos, ya hay pulso, pero podemos tener todavía alguna actividad eléctrica en el corazón. Y bueno, eso vamos a trabajarlo más en grupo, ¿sí? Quiero que lleven esta clase, lo repasen con los instructores. Ahora queda una más. Estamos todavía en tiempo. ¿Sí? Bueno. Entonces, María Eugenia, ¿qué es el triángulo de evaluación pediátrica? Rivarola. María Eugenia, María Eugenia, la otra María Ay, Eugenia. ¿me escuchas? Sí, te escucho, Rivarola. Te pedí que estés atento. Sí. ¿Qué es el triángulo de evaluación pediátrica? Entonces, María Eugenia Rivarola. ¿Cómo se evalúa? Y tenemos que mirar 3 aspectos, doctora. Hay 3 aspectos que hay que mirar. Evaluación. Sí. ¿Cuáles son? La apariencia, ¿verdad? Trabajo respiratorio, la ventilación. Y la piel hay que mirar también. La circulación cutánea en la piel. Muy bien. Entonces, un triángulo de evaluación pediátrica es lo primero que se hace para evaluar al paciente y poder realizar un adecuado tamizaje de los pacientes, ¿sí? Entonces, se realiza con los ojos, sin tocar al paciente, cómo está el aspecto
que mide que nos da una información indirecta del sistema nervioso central, cómo respira, indirectamente cómo está el sistema respiratorio, y el aspecto de la piel, que es una información del sistema circulatorio. Bueno, Junior, ¿qué es el RAT? Bueno, recuerden ya que el RAT se realiza en la urgencia, ¿sí? Que significa recepción, acogida y clasificación de los pacientes, ¿sí? Entonces, gracias a eso yo hago un triage, le explico al paciente o yo ya sé que lo ideal es tener toda esa información en la entrada a una urgencia. Entonces, los pacientes, si saben leer, ¿verdad? Ya van a saber que de acuerdo al va a esperar cierta cantidad de tiempo porque su patología no es muy grave, ¿sí? Entonces, ahora vamos a hablar del shock, o shock se define como una condición en la cual los tejidos periféricos y los órganos terminales no reciben la cantidad suficiente de oxígeno y nutrientes adecuados, ¿sí? Doctora, permiso, Y, no cambió tu diapositiva, se quedó en urgencias y tratamiento. bueno, gracias. Voy a cerrar nomás. Ahí sí. Ahora sí. Bueno, lo más importante que ustedes tienen que saber es que existen, entonces sabemos ya. Choque es una urgencia en el cual no llega ni oxígeno ni nutrientes adecuados a los órganos vitales, sobre todo. Recuerden, órganos vitales, corazón, sistema nervioso central y los riñones, ¿verdad? Bueno, entonces no hay un adecuado flujo en esos lugares. Entonces puede ser un choque hipovolémico, el volumen sanguíneo es bajo. Esto normalmente se deben a hemorragias o desplazamientos del líquido fuera de la vasculatura que podemos tener en enfermedades como el dengue. El líquido se va al tercer espacio. Distributivo, esto es el choque de del síndrome de una sepsis. Entonces se va por dilatación de los vasos sanguíneos, ¿sí? El cardiogénico, el corazón no bombea adecuada por problemas en el corazón, y el obstructivo, ¿sí? Entonces, recordar tipos de choque. El choque hipovolémico es el tipo de choque más, ¿sí? Que recibimos en la urgencia y que nosotros hablamos que a este tipo de choques nosotros las acciones hídricas, o sea que le salvamos con agua, con líquidos. Y este choque resulta, entonces, es cuando la sangre es insuficiente para llegar y cubrir las necesidades del sistema nervioso central y el sistema vascular no cumple con eso. O sea, una hemorragia externa o también que puede ir al sistema nervioso, al peritoneo o al gastrointestinal, ¿sí? Un poquito no en mis pinceles o mi puntero. Bueno, entonces, ya visto eso. Sabemos que en los niños también se puede ver el hipovolémico en enfermedades infecciosas, como pérdidas de agua, como sudoración excesiva, vómitos, o cuando el líquido se mueve hacia el tercer espacio, como dijimos, ¿sí? Los síntomas de un paciente que está taquicárdico, ¿sí? Con taquipnea, ¿sí? La presión arterial puede estar en un primer momento, uno puede sentirla en forma débil o si no saltona, porque trata de
cubrir todas las necesidades, ¿sí? Carga capilar. ¿Qué es esto? El famoso llenado capilar. Uno en las extremidades, en el lecho ungueal, da una pequeña presión y esto normalmente lo ideal es que sea mayor, que vuelva a la palidez que infligimos, tiene que volver a estar de coloración normal en menos de 2 segundos. Si esto tarda en 2 segundos, ojo, algo está pasando. Los pulsos periféricos son débiles y los centrales están normales, ¿sí? Y acá nosotros es de vital importancia siempre le preguntamos al paciente, señora, ¿hace cuánto no orina? La mamá hace 6 horas, 12 horas, todo eso ya es una urgencia y la alteración del estado de conciencia. El choque distributivo se da normalmente dentro de enfermedades bastante específicas como puede ser un cuadro séptico o anafilaxia. Normalmente puede también deberse a algún problema neurológico. Entonces, acá hay que tratar el problema en el choque distributivo. Acuérdense que es la precarga, la contractilidad y la postcarga. Lo que determinó que tenga un choque distributivo. Lo más importante que ustedes manejen que el choque distributivo se puede dar por un choque anafiláctico o del sistema nervioso central. Este cuadro es bastante resumido de todo lo que acabamos de mencionar. Que tenemos pacientes que pueden tener taquipnea, taquicardia, la presión arterial puede estar baja o normal al principio, disminución de la diuresis y el estado puede alterarse. Puede el paciente tener periodos de lucidez y somnolencia. La piel, el choque se puede clasificar en frío y caliente. Esto se obtiene, ¿verdad? Según como le habíamos dicho, la temperatura de la piel nos habla de que si esto está compensado o no compensado en la primera etapa de... El choque cálido es cuando la piel está roja, eritematosa, la presión todavía no baja, entonces estamos en el choque compensado. Y el frío, que es el descompensado, la piel está pálida, hay vasoconstricción e hipotensión. ¿Sí? El cardiogénico, por causas cardíacas, como su nombre es primario del corazón. ¿Sí? No, puede ser, lo más importante, acá no hay una contractilidad adecuada al corazón. La diferencia entre el hipovolémico y el cardiogénico es que en la respiración, en ambos casos hay taquipnea, dice. Pero en el hipovolémico el esfuerzo respiratorio solo aumenta levemente y en el cardiogénico evoluciona rápidamente. ¿Sí? Entonces, para tenerlo en cuenta, uno puede a la auscultación escuchar crepitantes, puede ver ingurgitación yugular y al escuchar subcrepitantes sin historia de fiebre, ojo, es signo de edema cardíaco, ¿sí? O sea que hay que descargar este cuerpito y se mida para descargar, ¿sí? Y ver el problema cardíaco dónde está, ¿sí? Entonces hay pulsos al nivel hay pulsos débiles, el llenado capilar es lento, ¿sí? Las extremidades están frías y cianóticas, a diferencia del distributivo que puede y eritematoso. Y siempre en todo por el bajo nivel del flujo sanguíneo, el estado de conciencia está alterado. El obstructivo es similar al cardiogénico por alguna función cardíaca deteriorada, ¿sí? La contractilidad se ve afectada,
impide que el corazón se contraiga en forma correcta. Y estas urgencias son el taponamiento cardíaco, el neumotórax y las malformaciones cardíacas congénitas y la embolia pulmonar. ¿Sí? El pulso es paradojal y puede estar presente. El pulso paradojal puede estar presente, para que lo recuerden. Es muy importante identificar el choque. Un niño con estado de conciencia alterado, con palidez, con extremidades frías, es una urgencia, tenemos que actuar rápido. Entonces, está taquicárdico porque aumentando la frecuencia cardíaca, de lograr llegar a todos los órganos esenciales, a los órganos vitales para seguir teniendo la buena volemia. Entonces recuerden que el tratamiento depende de la etiología, ¿sí? Muy importante, también recuerden que siempre dentro de la investigación de qué tan mal estamos, tenemos el volumen urinario. A la medida que disminuya a un estado anúrico, estamos en una falla grave cada vez que seguimos así. Bueno, el hipovolémico se trata con volumen. Entonces, normalmente usamos suero fisiológico o Ringer. Y normalmente usamos a volúmenes de 20 ml por kilo peso. Y de acuerdo a las respuestas que el paciente tiene, le suspendemos o avanzamos en la cantidad de líquido que le vamos a administrar. Si es hemorrágico, evidentemente que tenemos que reponer la pérdida de sangre, pero entre el tiempo que tardamos en conseguir sangre adecuada para el paciente, lo reponemos con soluciones salinas o Ringer lactato. Al ejecutivo también le tratamos con líquidos, más los antibióticos porque estamos enfrente de un cuadro séptico. Entonces, como habíamos dicho, manejo agresivo con líquidos, los antibióticos, a veces se usan corticoides, no siempre llegamos a eso y avanzamos más rápidamente al uso de dopamina. La transfusión de glóbulos rojos es una opción y una opción en el tratamiento para mantener un nivel de oxigenación adecuada. En el choque anafiláctico, el tratamiento de vital importancia acá es frenar la cascada inflamatoria. Y lo más importante es la epinefrina intramuscular, que es nuestro medio, no existe la epinefrina intramuscular, que es la adrenalina intramuscular. Las personas muy alérgicas y las tienen en su cartera, la obtienen de las ciudades que son vecinas, que son las ciudades de los países que tenemos como vecinos. Por ejemplo, las personas que vivimos acá en Central, la obtenemos de Clorinda y cuesta 1 millón de guaraníes. La jeringuita esta que viene disponible para que si tenemos un evento anafiláctico, el paciente se conoce alérgico, se inyecta en el muslo, ¿verdad? Pero si no contamos con eso, la adrenalina que tenemos en el hospital es la que podemos usar. Porque las guías te recomiendan que uses la dilución de 1 en 1000. Uno ve la dilución de esa ampollita de adrenalina corresponde a eso. Entonces se pone en una jeringa y se realiza en forma intramuscular. Como es un choque anafiláctico, la otra droga que se debe considerar son los bloqueantes H1, que es la clorfeniramina, vitamínico, y en segundo lugar los corticoides.
corticoides. Entonces, para que lo tengan presente, con esos gestos nosotros ya salvamos al paciente en una urgencia. Entonces, en el choque anafiláctico, lo principal es frenar esa cascada inflamatoria que inicia y que no para, ¿sí? Cuando son el choque neurogénico, también necesita fluidos y hay que ver dónde está la lesión y trabajar en eso. Normalmente también se ve el choque neurogénico, aparte de los fluidos, se suele usar corticoides y vasopresores. El cardiogénico tenemos que ver, tenemos que usar ya medicamentos específicos, usamos dopamina, dobutamina, diuréticos para descargar el exceso de líquidos, como le dije eh, cuando escuchamos sucrepitantes. Y acá sí, los líquidos son peligrosos y no se deben administrar en bolos porque podemos causar la muerte. Líquidos no son en bolos y no son de primera necesidad en el tratamiento, sino que descargar el corazón porque está lleno de líquido, usar drogas que ayuden a la contractilidad del corazón, eso es lo más importante, aparte, y al igual que el anafiláctico, ¿sí? Para tenerlo presente. Entonces, eso es lo más importante, ¿sí? El obstructivo, que es una emergencia, que hay que tomar hay que tomar la decisión de hacer, si vamos a poder solucionar un neumotórax. Sí, en cambio, hacerlo cuando estamos enfrente de un taponamiento cardíaco, sí ya necesitamos estar en un hospital mucho más especializado, es más difícil. Los neumotórax en las salas de urgencias, en los niños pequeños, solamente con la ayuda de una mariposita, o las maripositas son unas pequeñas agujas que tienen dos alitas y que se utilizan para extracciones sanguíneas. Y con eso nosotros, y en un vasito de agua, con eso podemos salvar a pacientes que tienen neumotórax y que lo hicimos varias veces ya en el servicio de urgencias. Cuando yo hacía guardia, la primera vez que lo vi me llamó la atención y que con ese salvamos la vida de un lactante. Y después que cuando me tocó intervenir también ya me daba satisfacción realizar ese tipo de procedimientos. En hospitales especializados, a los cardiólogos o a los cirujanos infantiles que realizan el drenaje, taponamiento cardíaco, ¿sí? Y actualmente en las urgencias nosotros ya tenemos equipos de ecografía, los hospitales grandes. Entonces, ayuda al compañero que hace ecografía 24 horas, se hace en forma dirigida para repetir lo mismo. Ya hablamos del manejo. Comentamos ya en nuestro medio no es tan frecuente, pero ustedes saben que en casi todas las vemos que en países muy desarrollados existen las jeringuitas que salvan vidas a las personas que tienen este tipo de reacciones y que se debe invertir en eso porque uno le salva la vida a un paciente antes de su llegada a un centro hospitalario. Entonces deberíamos hacerlo.
No sé si de repente Giovanna o Fabricio vieron en su ciudad si se vende las jeringas estas para que tienen adrenalina. ¿Saben el precio? Salió entrecortado, doctora, no escuché. Bueno, no, preguntaba nomás si vos tenías experiencia, si sabes el precio más, de una jeringuita de epinefrina en tu ciudad y En manejas. el valor no, doctora, pero yo sé que la gran mayoría de las personas que ya tuvieron episodio de choque anafilático tienen su seringuita para, en su, con, con- en su cartera. Bueno, en- como les dije, entonces nosotros que estamos acá en el área central, lo solemos pedir de las farmacias que están en Clorinda. Viene el señorcito con su moto que trae ahí con delivery, ¿verdad? Para que lo sepan. Y ya sabemos entonces el tratamiento, ¿sí? Otra de las lesiones en los niños son las quemaduras, ¿sí? Las quemaduras que sabemos que son muy frecuentes en nuestro medio, son debido a los niños pequeños vienen las urgencias más comúnmente por que se acercan a la cocina de las mamás, ¿verdad? Se le derraman llámese agua caliente, caldos, o sea que son accidentes que podrían ser prevenibles, pero suceden con mucha frecuencia en los hogares. En la etapa de invierno nosotros tenemos también estas lesiones importantes. En los niños grandes que tenemos las lesiones por imprudencia, sobre todo cuando se juegan en días festivos, se queman con los juegos artificiales. He visto accidentes también de quemaduras con el alcohol en gel. Un niñito adolescente prendió eh, una gata con alcohol en gel y lo mismo tenía en la mano y lo mismo le alcanzó, o sea que también es peligroso, ¿sí? Entonces recuerden que las lesiones térmicas se caracterizan por, se clasifican, ¿verdad? ¿Cómo le clasificamos? Primero, segundo grado, tercero y cuarto. Las de primer grado son normalmente las que ven por exposición al calor al solearse, ¿sí? Hay eritema y dolor sin pérdida de la integridad epidérmica, ¿sí? La de segundo grado o espesor de la piel más importante se ve afectada. El aspecto ya es no un eritema leve y es más rojo, está más moteado y normalmente hay ampollas. Entonces, esa es la diferencia entre el primero y segundo grado, ¿sí? Entonces, esto se descama y hay un aspecto húmedo exematoso de la epidermis y que tiende a infectarse días posteriores, ¿sí? Entonces, la de primera y segundo grado solamente involucran la destrucción del espesor parcial. Hay dolor también todavía hay. A diferencia de las del tercer grado, que son oscuras, el aspecto es acartonado y hay menos dolor. Las de cuarto grado, si son más raras, suele ocurrir por lesiones eléctricas de alto voltaje. Esto sí, yo puedo decirle que he visto un niñito que le cayó un rayo jugando fútbol y he visto una lesión extensa. Entonces, en niños es más difícil ver.
En adultos sí, porque se pueden relacionar con accidentes laborales. Como estas de tercer grado y cuarto grado involucran tejidos más profundos, normalmente en una primera instancia no son dolorosos, ¿sí? Entonces, para que lo tengan presente. Y se suelen complicar con infecciones ya al tercer, cuarto día o a la semana, ¿sí? Entonces, las quemaduras, la temperatura y la duración de la exposición van a determinar la profundidad de la lesión, ¿sí? Los tipos de exposición también son diferentes y los que eh, determinan también las características de la lesión. O sea que si son repentinas, un flash nada más, no hay mucha exposición, no causan unas lesiones importantes. Las que son por llamas y sobre todo de altas temperaturas y el contacto es prolongado, ahí las quemaduras son más graves y pueden dar con un espesor total de la superficie afectada, ¿verdad? Cuando son por contactos de metales calientes, solamente en el sitio de exposición es donde producen lesiones. También en las primeras horas se puede ver choque, se tiene que reponer también los líquidos. Esta reposición es lenta porque de acuerdo al área de superficie que está expuesta, uno puede pasar una cantidad de líquido y esto se puede ir perdiendo otra vez, ¿sí? Estas lesiones también recuerden que según el área y la cantidad de superficie afectada, también hay una destrucción de todos los glóbulos rojos de esa zona. Las quemaduras eléctricas son las que se asocian con traumatismo a tejidos blandos y hay inmovilización prolongada del paciente. Pueden condicionar también que hay destrucción muscular extensa. Esto puede llevar a mioglobinuria, entonces tenemos que mantenerle al paciente con una hidratación adecuada para evitar la falla renal, porque la mioglobinuria que produce obstrucción, entonces hace que haya una falla en la distribución del líquido y lleva a una insuficiencia renal aguda en un primer momento. También recordar que las quemaduras no solamente causan lesiones locales, también por inhalación, ¿sí? Entonces pueden dar diferentes lesiones, pueden dar una neumonitis química, pueden alterar el tal, ¿sí? Pueden haber depósitos cutáneos y también depósitos, ahora paro ya, pueden haber depósitos en la piel, se pudo haber impregnado depósitos carbonáceos, lo mismo en toda la tubuladura respiratoria, ¿sí? Los edemas pueden ser en todo el árbol respiratorio, puede haber una neumonitis química, una laringitis química, para que lo tengan presente. Con respecto a el tratamiento siempre depende del área de exposición, ¿sí? Si el paciente necesita, hay que ponerle oxígeno porque inhaló monóxido de carbono. También tenemos que recordar que tenemos que hacerle una hidratación adecuada, y la hidratación no es una hidratación cualquiera, se usa una fórmula especial que se llama Parkland, que no es necesario que ustedes sepan cómo se hace, pero que sí sepan que existe una hidratación adecuada y no se hace
expansiones en bolos que se tienen, que se lo hace en forma lenta y sostenida. Si hay necesidad, hay que hacer la reanimación, ¿sí? Y ponerle sondas nasogástricas en pacientes, sobre todo los que tienen más del 25% de la superficie corporal quemada. Tenemos que tener vías venosas de seguridad, una o dos, porque tenemos que tratar de mantenerle, si no es posible, evidentemente, optar por vías venosas centrales seguras para que podamos sostener el tratamiento. Bueno, después, si depende de la gravedad, se le sonda al paciente. Se hace para hacer un control adecuado de la diuresis. La forma de ver los porcentajes de la superficie por las quemaduras, ¿sí? Básicamente uno va sumando para poder hallar la superficie afectada. Otra forma de hacerlo es la regla de los 9, que vamos sumando 9, 9, y así para saber la superficie afectada, ¿sí? Nosotros siempre tenemos que realizar el tratamiento adecuado, tratar de no causar más daño, ¿sí? Debe ser retirada toda la ropa, tratar de mantenerle en un ambiente térmico adecuado, evitar la hipotermia, porque en un primer momento lo que queremos hacer es meterle en agua y ustedes saben que en los grandes centros de quemado existen donde se le ponen a los pacientes con una temperatura óptima en esas tinas cuando le ingresan en una primera etapa, ¿sí? Entonces, lo tengan presente. No, recuerden que si hay ampollas, no tenemos que romper las ampollas, hay que limpiarlas con solución salina, cubrirlos con apósitos estériles, ¿sí? La piel que es necrótica se va debridando según necesidad. La analgesia en un primer momento no es... hay áreas necróticas, evidentemente esas áreas no tienen dolor. Y dolor se utilizan drogas endovenosas para calmar dolor como fentanilo, morfina, y según necesidad se va aumentando. Los de primera elección siempre son el fentanilo y la morfina. Con la morfina, lo que es una droga dentro de todo, que si se la usa bien es muy noble porque no tiene techo y no tiene muchos efectos colaterales sistémicos. Entonces, si uno lo en forma adecuada y lo retira en forma adecuada, se puede prevenir los efectos como de, o sea, la retirada en forma inadecuada, lo que nos da síndrome de abstinencia. Pero si lo hacemos en forma adecuada, dijimos ya, la reanimación con líquidos es en forma prudente, no hay que hacerla en forma de bolos. Entonces eso, recordar también que estos pacientes son graves y que se hacen evaluaciones minuto a minuto, ¿sí? Básicamente, esencia del paciente. En la medida que las lesiones
se van haciendo con los días. Recién uno va, esterectomía, no muy pronto, pero de acuerdo a la lesión, si es muy importante, dice que hay que considerar la esterectomía, que es tejido debilitado o dañado en la brevedad posible para disminuir las complicaciones infecciosas y sus estadías en el hospital. Avanzar nomás porque si no, no nos queda. Y en ocasiones lo que quiero que manejen es que también son consultas muy frecuentes en la edad pediátrica, ¿sí? Nosotros tenemos que saber que tenemos que tratar de dejar a la misma estatura de los más pequeños, perdón, drogas de uso familiares por un lugar y también corrosivos, que es habitual dejar en envases de gaseosas, en lugares a la altura de los niños. Entonces, de 3% de las consultas en las urgencias pediátricas están este tipo de urgencias. Y de este 0,3%, el 5 al 10% de las consultas por intoxicación se producen por sustancias altamente tóxicas que están a merced de los niños más pequeños todavía. De acuerdo a esto, recordar también que las sustancias de este grupo de 0,3% de eventos, el porcentaje más frecuente también en la adolescencia es lo que discrimina el sexo femenino. Entonces, para que sepan. Entonces, ¿dónde discrimina sexo? En la adolescencia, ¿sí? Antes de la adolescencia es indistinto, niños o niñas. Entonces, en menores de 5 años, normalmente no son voluntarias, habitualmente se producen en el hogar. La consulta suele ser inmediata, normalmente las mamás escuchan más que el niño hace ruido, se van y lo encuentran ya en el sitio donde está la lesión. Y los niños a veces pueden estar asintomáticos, muchas veces el tóxico es conocido y una vez que sepamos cuál es el tóxico, es rápido, ¿sí? Las intoxicaciones pueden ser intencionales, muchas veces cuando pueden ser fuera del hogar. Si se consulta, cuando son fuera del hogar, las consultas siempre son más prolongadas, vienen después más tiempo. Y este tipo es más bien en niños mayores, ¿sí? No siempre se conoce el tóxico y el manejo es más complejo, dice, ¿sí? De los tóxicos el tipo de tóxico más frecuente son las intoxicaciones pediátricas, son los fármacos. Normalmente son fármacos que hay dentro del hogar, ¿sí? Y en el segundo grupo tenemos el etanol y el monóxido de carbono. Normalmente las intoxicaciones por paracetamol, psicofármacos de las abuelas, para que sepan. Entonces, anticatarrales. Y acá les quiero decir que pareciera un medicamento tan noble nomás, pero el Ambroxol produce convulsiones en los niños. O sea que, como dijimos, los fármacos constituyen el 50% de las intoxicaciones en los niños y son de los fármacos que uno lo tiene en casa. Antitérmicos hay, psicofármacos hay, y estos ahora más de uno no estará engripado y debe tener esto en su casa, ¿sí? O si no, hacen un cóctel los niñitos de todo lo que encuentran, ¿sí? Son menos frecuentes, o si no, también cuando hay intencionalidad, se va y se recurre a la polimedicamentosa, ¿sí?
Actualmente la intencionalidad o los intentos de suicidio son cada vez más precoces y se ven inclusive en niños ya escolares. Antes eran más de los púberes y adolescentes, ¿sí? Las intoxicaciones más frecuentes son las que se producen en el hogar. Y las que se producen en el hogar son más frecuentes sobre todo en los niños menores de 3 años. Entre las que podemos citar, los son implicados sobre todo en la mayor cantidad de las situaciones de las consultas. Y estos normalmente dejan secuelas. La ingestión de cáusticos, edemas de toda la tubuladura digestiva y respiratoria por aproximación, y puede llegar inclusive a estenosis del árbol respiratorio, de estenosis del esófago, que la reconstrucción del esófago lleva a condiciones de cirugías muy prolongadas para el niño, con una calidad de vida muy triste para los niños, porque van creciendo y el espesor es cada vez más pequeño y no se pueden alimentar. Siguen los cosméticos y detergentes en este grupo. Entonces, son la intoxicación por este tipo de lesión, de sustancias son muy frecuentes en nuestro medio, también por etanol, que en más de una casa siempre hay este tipo de sustancias, ¿verdad? Monóxido de carbono también, porque puede ser en nuestro medio, porque cuando hace frío meten braseros en las habitaciones para dar calor a la habitación, ¿sí? Y actualmente esto ya es inevitable, las drogas ilegales cada vez más frecuente en nuestro medio. Y yo creo que ustedes van a tener mucha, eh, muchos pacientes, porque nosotros cada vez lo vemos más, y yo creo que los niños pequeños están a este tipo de drogas, ¿sí? Eh, Normalmente lo que se hace es tratar de hacer una limpieza del tubo digestivo. Esto no se hace cuando las sustancias involucradas son cáusticos, ¿sí? Solamente cuando no son, eso para recordar. Y se recomienda hacer dentro de 1 a 2 horas, carbón activado. Hay en pocos lugares, no es una droga muy barata, pero no hay a disposición de todos los centros farmacológicos, ¿sí? Urgencias, uno hace un pro bono, pro bolsillo para tener en la urgencia, porque como no es una droga que es fácil de que uno no quiere pasar mal en la urgencia, uno lo tiene en su urgencia. Por ejemplo, la urgencia de IPS lo compraron los médicos para tener un stock. Yo sé que Ali Costaño también hicieron así, pero creo que ahora ya se les provee, pero hay que tenerlo, ¿sí? Y cuando es efectivo, cuando se realiza dentro de las primeras horas del que se tuvo la lesión, y no solamente eso, recordar que no se realiza cuando el material o el tóxico involucrado son cáusticos, ¿sí? Esas son las dos, y que no hay necesidad que ustedes manejen, ¿sí? Eh, solamente para comentarle, ¿sí? Contraindicaciones, sí, es importante que sepan. Cuando la vía aérea no está protegida, alteración del estado de conciencia, el paciente está intubado,
Y lo que dijimos, los corrosivos, no usar cuando hay corrosivos. En pacientes que tienen obstrucción o disfunción gastrointestinal, entonces no hacer también por peligro de perforar o hemorragias. ¿Ok? Eh, Otras formas que podemos hacer o complementar con el carbón activado son el vaciado gástrico, usar catárticos, ¿sí? O lavado intestinal total, ¿sí? Según la entrada de tóxico, uno va a valorar el uso del el tratamiento específico. Recordar si la vía oftálmica, el tratamiento se tiene que hacer en forma local y si hay necesidad, se utilizan corticoides o antihistamínicos, ya sea en forma local y vía oral también. Y normalmente lo más sano es con agua o suero fisiológico. Pulmonar, casi las veces el tratamiento de elección es el oxígeno, cuando hay intoxicaciones severas como monóxido de carbono. La vía cutánea es siempre si es insecticidas o herbicidas, retirar la ropa, lavar con agua y jabón lo más rápido. Y cáusticos también debe hacerse un buen lavado y que sea prolongado. Cuando es la vía parenteral del tratamiento ante un tóxico, normalmente estamos expuestos a venenos de animales, como los más frecuentes es la serpiente, que hay que usar ya básicamente. Hay que usar básicamente antitóxicos específicos. Y es nunca torniquete. Esta diapositiva está mal. Nunca, nunca de los nunca haces torniquete. Los torniquetes ustedes saben que sí se puede usar para calmar los sangrados activos, pero cuando hay intoxicaciones no se recomienda, porque al liberar el torniquete, ustedes pueden liberar altas toxinas a todo el torrente sanguíneo y ahí causar más daño. Nunca de los nunca haces torniquetes, ¿sí? Si hacen un torniquete, yo después le hago un torniquete en el cuello. Bueno, entonces, esto, sí. Y la vía oral, ustedes saben que ahí usamos el vaciado gástrico, carbón activado y lavado intestinal. Cuando el paciente está estabilizado, nosotros ¿qué tenemos que saber? ¿Qué pasó? Si fue un accidente, si fue, cuál fue la causa, ¿sí? La vía de contacto, cuánto tomó, el tiempo que pasó y el tratamiento entonces que le hicieron ellos en su caso. Normalmente siempre le inducen al vómito y siempre le dan antibióticos. Un ratito. La que dice Lucy Blindex, atendele. ¿Sí? Entonces, eso le quería mencionar. Nosotros tenemos las urgencias de los hospitales especializados, son muy buenos y están preparados para recibir todo este tipo de pacientes. Pero también tenemos un centro en nuestro país que está en emergencias médicas y ahí están especialistas. Creo que nosotros tuvimos clase con una de las doctoras, no me acuerdo, en la facultad, en toxicología. Ustedes ya pasaron toxicología, ¿verdad? Hola, estoy todavía con alguno de los alumnos. Sí, profe. Sí, profe, este año tuvimos tóxico. Sí. ¿Quién nos dio la clase? El doctor Zacarías, Profe Zacarías. Ah, ya. Miguel Zacarías. Bueno. Y antes nos daba el famoso doctor Cardoso, que el primer toxicólogo que tuvimos. Bueno, entonces muchas veces tienen que tener, nosotros tenemos que saber para no causar daños. Estas cosas tienen que tener, ustedes que tienen esa habilidad de aplicaciones, tenerlo todo en su teléfono, ¿sí? Para poder salvar vidas. O sea, por lo menos las dosis tienen que tenerlas en sus teléfonos inteligentes, ¿verdad? Nosotros, ya les dije ya, que antes cuando éramos residentes, todos nuestros libros,
porque no teníamos toda esa infinidad de datos en un solo lugar. Bueno, después tienen que ir a la exploración física y las pruebas de laboratorio. Y de acuerdo a el agente que produce la lesión, hacer el antídoto, como diría mi hijo, el antídoto que le corresponde. ¿Está? Recuerden, chicos, que cada vez estamos más expuestos. No son luego ni las personas de compañeros, amigos, colegas, que cada vez están más expuestos a sustancias de abuso y tenemos que manejar todas estas y también saber que eso se determina en la orina y pueden causar algunos falsos positivos este tipo de drogas y deberíamos repetirlas, ¿sí? Y tenemos que estos son de baja toxicidad, pero son muy frecuentes que vienen. La mamá tomó mi crema, el champú, entonces son todo de baja toxicidad. Tal vez algunos que podrían ser potencialmente tóxicos, los efectos, los que tienen tintes para el cabello, esmaltes, pero tampoco son muy tóxicos. Y los que ya saben, los que perfumes podrían ser, de acuerdo a su nivel de alcohol, podrían ser bastante tóxicos, ¿sí? Son protocolos que existen y que debemos que ya conozcan también. Entonces, hasta acá nomás. eh, Quiero que miren, que hagan su resumen y que pregunten en el transcurso de la semana, que para eso estamos a merced de ustedes. Todo el equipo está eh, para ayudarles y yo estoy al teléfono también y les voy a pedir a los colegas que dieron la primera clase la semana pasada que busquemos la forma de complementar lo que falta, porque voy a decir a los colegas a nuestros queridos colegas que están en el hospital, ¿sí? Está paciente cuando se van al hospital, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, voy a llamar rápido a la lista, ¿sí? Bueno, ¿Me escuchan?